Durante la Segunda Guerra Mundial, existió un grupo de combate norteamericano que pasó a la historia por sus impresionantes logros, pese a los obstáculos impuestos por sus compatriotas. Me refiero a los aviadores de Tuskegee, también conocidos como los Colas Rojas, una unidad compuesta por pilotos afroamericanos. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñeme en este video a descubrir la fascinante historia de los aviadores de Tuskegee. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que este video solo pretende narrar hechos históricos documentados, sin pretender ideologizaciones políticas de ninguna índole. También manifiesto que estoy en contra de cualquier forma de discriminación. Hacia principios del siglo XX, en Estados Unidos existía una fuerte discriminación hacia la gente de color, incluso en las Fuerzas Armadas. Un informe militar de 1925 consideraba a los negros como mentalmente inferiores e inmorales. Cuando se dio luz verde al llamado experimento de Tuskegee, la primera unidad de aviadores negros, muchos jefes superiores del ejército deseaban que dicho experimento fallara, por lo que le negaron al grupo 332 toda oportunidad de destacar. Antes de 1942 no había pilotos negros en el ejército de Estados Unidos, y como ninguno de ellos se les permitía volar en unidades formadas por pilotos blancos, se les negó la posibilidad de aprender de los pilotos más experimentados. El primer escuadrón de caza en entrar en acción fue el 99º, el cual fue enviado al norte de África en junio de 1943, equipado con P-40, para realizar misiones de ataque a tierra y de bombardeo. Luego fueron transferidos a Italia, junto con el resto de los escuadrones del 332 Grupo de Caza. La 15ª Fuerza Aérea, que operaba desde el Mediterráneo, poseía 4 grupos de caza, de los cuales el 332 era el único compuesto por negros. Los pilotos operaron durante un breve periodo los P-47, que pronto fueron sustituidos por los P-51B y C, que eran de segunda mano. Apenas se recibieron, fueron pintados con el característico color rojo en la cola y en el cono de la hélice. Las misiones principales del grupo consistían en escoltar a los bombarderos pesados en sus incursiones sobre territorio enemigo. Estas incluían bombardeos sobre Alemania y sobre los pozos petrolíferos de Ploesti, donde se encontraban algunas de las mejores unidades de caza alemanas y rumanas. Agosto de 1944 fue un mes relativamente tranquilo, puesto que se dedicaron a escoltar bombarderos medios que atacaban la costa sur de Francia, preparándola para la Operación Dragón, el desembarco aliado entre Tolón y Cannes. Otro tipo de misiones que el grupo tuvo que llevar adelante incluían ataque a bases aéreas, en las cuales los pilotos pudieron anotarse varios aparatos enemigos destruidos en el suelo. Pero sin lugar a dudas, el tipo de misión donde más se destacaron fue en la escolta de bombarderos. Es que a diferencia de otros grupos, los Colas Rojas siempre mantenían bien protegidas a las tripulaciones de los bombarderos. El jefe del grupo, Benjamin Davis, le había inculcado muy bien a sus pilotos que su deber era proteger a los bombarderos y no ir a la caza de Messerschmitt persiguiendo la gloria personal. Esto era algo muy frecuente que los cazas hacían al entrar en contacto con el enemigo, dejando desprotegidos a los bombarderos, pero los pilotos de Tuskegee no, por lo que no tardaron en ser reconocidos por los tripulantes de bombarderos, quienes preferían la escolta de las Colas Rojas antes que las de otros grupos. Un piloto de B-24 recordó: "Con otros grupos teníamos la sensación de que lo único que querían era derribar Bf-109 y que no les importaba dejarnos a su merced. Los Colas Rojas estaban siempre en el lugar que debían estar. Nos sentíamos muy cómodos con los Colas Rojas. Pensábamos que era la mejor escolta de cazas que podía tenerse. No teníamos ni idea de que eran negros. Era el secreto mejor guardado del ejército". No es poca cosa decir que durante las misiones de escolta de los Colas Rojas no se registró la pérdida de ningún bombardero a manos de cazas enemigos. El único aspecto en el que el grupo 332 poseía una diferencia notable respecto de otros grupos que operaban en el Mediterráneo era el mantenimiento de sus aeronaves. Debido a la segregación racial, era imposible que los mecánicos negros pudieran ser adiestrados por mecánicos blancos con mayor experiencia. La mayoría de ellos eran recién egresados de las escuelas de adiestramiento, y muy pocos habían tenido experiencias previas como mecánicos. Además, estos mecánicos habían sido adiestrados con aviones como el P-39 y el P-40, menos sofisticados que el P-51. Sin embargo, lograron mantener un porcentaje de operatividad del 85%, muy cercano al 88,6% de las unidades compuestas por blancos.
Una acción destacada tuvo lugar el 24 de marzo de 1945, cuando los Colas Rojas escoltaron a los bombarderos en uno de sus viajes más largos, hasta la fábrica de Daimler-Benz en las afueras de Berlín. Pese a no haber podido encontrar al grupo que los iba a relevar en Berlín, decidieron continuar con los bombarderos pese al escaso combustible. En esta incursión se encontraron con los ME-262, de los cuales reclamaron 3 derribados, 3 dañados, añadiendo además un extraño ME-163 como dañado. Pese a estos increíbles logros, ningún piloto de Tuskegee fue reconocido oficialmente como as. Muchas victorias reclamadas por pilotos negros fueron rechazadas o rebajadas de categoría. Incluso, aquellos pilotos que conseguían un número considerable de victorias eran rápidamente enviados de vuelta a casa antes de que llegaran a convertirse en ases. Para los jerarcas del ejército estadounidense, el experimento de Tuskegee no era más que eso, un experimento, y debía quedar demostrado que era un fracaso como tal. Por lo tanto, no podía existir ninguna posibilidad de éxito o reconocimiento por parte de la unidad. El piloto Lee Archer dijo: "Muchas veces sentí que era irónico que estuviésemos combatiendo contra un país fascista del lado de otro que en nuestra estimación era casi igual de malo. Uno se preguntaba si merecía la pena, pero yo estaba convencido de que Hitler y Alemania representaban un riesgo mayor para nosotros, la gente de color, que el racismo norteamericano. Era un racismo de un tipo más violento, y yo estaba totalmente dispuesto a hacer todo lo que pudiese para detenerlo. Siempre pensé que cuando aquello terminase, ellos cambiarían". Sin embargo, pese a los intentos del ejército por hacerlos ver como una unidad inferior, los éxitos de los Colas Rojas hablan por sí solos. Para el momento de la finalización de la guerra, habían realizado 9.152 salidas con la 15ª Fuerza Aérea, destruyeron en el aire 111 aviones enemigos, más otros 150 en tierra, así como el hundimiento de un destructor por ametrallamiento, contra la pérdida de 66 pilotos muertos en combate. Además, se ganaron el respeto de los pilotos de bombarderos, quienes preferían ser escoltados por los Colas Rojas antes que por cualquier otra unidad. Después de la guerra, muchos decidieron permanecer en la USAAF, donde pudieron ver el fin de la segregación racial en la Fuerza Aérea, quizá en parte gracias a su magnífico ejemplo. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, no olvides dar al botón de like y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta un próximo video!